Estado-nación chileno. Hablamos entonces de que las fronteras imaginadas, este es un concepto de sociología, pueden transformar también la conciencia social sobre el Estado-nación y el propio concepto de nacionalidad. Este concepto se transforma y se va de un concepto, de una identidad nacional a la identidad étnica y no propiamente a la nación boliviana. Pero para fines, digámoslo así, de intención en estas definiciones, hay que identificar qué es lo que sucede con el fenómeno del poder en este tiempo. Hablamos de que el concepto de lo plurinacional constituye una negación del concepto de nación que centralizaba el poder en un solo gobierno. En el tiempo actual, dentro del concepto de plurinacional, se identifican tres niveles de gobierno. Hablamos del gobierno regional, el gobierno nacional propiamente dicho o formal y los gobiernos locales. Esta organización no es accidental, sino forma parte ya de las atribuciones y legislaciones que se enmarcan dentro de lo que es el Mercosur y en los hechos constituyen una disolución, un diluir del poder político. Como es el caso europeo, ya no es el Estado español, por decir algo, el que define la política de España, sino es el Parlamento Europeo. Ya no son, ya no es el Estado español el que puede decidir sobre las políticas educativas de todo el país, sino son los estados que lo componen, ¿no? Cataluña, Valencia, cada cual con diferentes visiones sobre lo que es el gobierno. Esto nos trae a la mente el hecho de recordar al señor Camacho pedir la autonomía y una de sus premisas fundamentales era ser capaces de tener una educación propia y autónoma. Obviamente, esto significa que en las escuelas de Santa Cruz se enseña a los estudiantes la el orgullo y la necesidad de una identidad camba sobre la identidad nacional. España tiene su Cataluña y nosotros tenemos nuestro Santa Cruz. A diferencia de España, sin embargo, nuestra casta criolla no es famosa por realizar reflexiones profundas sobre el interés nacional. Ellos van más bien por el interés económico inmediato. Y quiero concluir esta parte diciendo que, dada la situación política actual de nuestro país, estamos inevitablemente ante la desaparición del concepto de lo plurinacional. La, la izquierda no tiene representación prácticamente en el Parlamento. La derecha autonomista, la ex Nueva Luna, Media Luna, tranquilamente puede hacer cambios en la Constitución sin llamar a constituyente, me parece. Así que probablemente estemos hablando de un concepto ya en los hechos sepultado, el de lo plurinacional. Muchas gracias. Anatoly mencionaba al principio de su intervención esto del empoderamiento que hay, ¿no? Que tampoco es un concepto casual o accidental. Todo, y bien lo ha dicho Anatoly, está bastante calculado de manera tan sistemática, de manera tan metódica, que a nosotros o solamente a alguien bastante ingenuo de todo lo que vamos trabajando en los conversatorios podría solamente decir, mira, la novedad apareció y es algo solamente boliviano o de patente boliviana. Hablo del concepto de lo plurinacional. Sin embargo, ahí habría que hacer una diferenciación, ¿no? Entre lo que es el concepto instrumentalizado como modernas de distintos autores que hablan de la diferencia, lo que es contra la autoridad, la relativización, dando o empoderando pero también, ¿por qué no ambientales y demás, a partir de los estudios críticos?
Se entiende entonces que pues esa podría ser una versión, la versión que incluso sí se podría acusar y decir de ahí es que procede este concepto de lo plurinacional. Sin embargo, para adelante podría ser entendido también desde otra vertiente, ya utilizando, me baso en el concepto que estoy trabajando acerca de metabolización. Desde esta vista, la metabolización consistía en no asimilar, sino encontrar algo más dentro de esto que se llama la plurinacionalidad, distinto solamente de lo plurinacional, por un lado. Por el otro, no creo que solamente esto sea una cuestión, como se dijo, de los 20 años de más, sino que todavía de cada uno si es que comienza a trabajar en esto o qué puede proponer si no es esto de lo plurinacional. Porque lo nacional como tal ya suena, ya sonaría demasiado quizás hasta pues, fuera de tiempo. De dos formas. Juan Manuel levanta la mano, adelante. Bueno, Heinz, buenas noches a todos. El tema de lo plurinacional es bastante complicado y complejo, ¿no? O sea, no es un tema que creo que se lo aborde con la veracidad hacia Juan la Manuel, actualidad. ahora sí. Heinz, ¿me escuchas? Bueno, Adelante, ahora sí se escucha. ya. Bueno, más que todo yo estaba enfocándome de que lo plurinacional, en primer lugar, hay un tema interesante, que es un poco cuestionar el concepto de el origen de acá, el interno, que nosotros lo creamos y lo desarrollamos, que tal vez tendrá algunas relaciones con Ecuador o con algunos antecedentes previos, pero creo que Bolivia es el icono más referencial sobre este término, que es algo más propio, y obviamente hay que contraponerlo con lo que sería lo extranjero, lo internacional, ya que desde lo internacional y la ONU también trata de construir una idea de una nación que tiene de alguna manera una autonomía y de alguna manera rechaza el dominio o el sometimiento de las grandes potencias. En ese sentido, ya yo quisiera un poco problematizar este tema. Si hablamos de un concepto que nos abarca en su totalidad y entiende que nos, nos cambia el marco jurídico, nuestro Estado ya no es un Estado tradicional, sino que tiene esta virtud. Nos lleva a cuestionar, en primer lugar, cuál es la función del concepto de lo plurinacional hasta la actualidad. Yo me remitiría a tener tres instituciones y ejemplos más que todo que instituciones, que sería en primer lugar el Viceministerio de Descolonización, que al fin y al cabo es parte de este aparato de lo plurinacional, que de alguna manera tenía ese objetivo, tiene esa meta de crear una política interna para desarraigarse tal vez de la vieja élite colonialista. También está el segundo tema, que es la ley que se conoce de deslinde jurisdiccional, que tal vez le da esta pequeña facultad a los pueblos indígenas. Polémica ley, por cierto, que no da una autonomía propia, sino que introduce ciertos matices, como por ejemplo la jurisdicción de ordinaria en ciertos temas que tengan que ver con derechos humanos. Complicado tema. Y finalmente, creo que también es el tema que nos afecta, creo, a todo el día, es cómo nos llevamos interiormente entre naciones, entre estados, entre pueblos, y de alguna manera esta relación, más allá de simplemente una dentro de la nación, cómo nos llevamos internacionalmente, cómo nos construimos. Y en base a esos tres matices, yo entiendo que realmente no ha habido un avance muy profundo. En los tres ejemplos que ponía, no ha habido este avance. La ley no ha logrado tal vez tener un despliegue total, entra en contradicciones, las instituciones, los ministerios que tendrían que estar enfocados a esto, simplemente se dedican a hacer cosas de propaganda política. Y más que todo, a lo que quiero llegar es
qué realmente tendríamos que analizar sobre el Estado plurinacional o simplemente ya todo está dicho, todo está enmarcado a la actualidad y tal vez poco habría que rescatar sobre este intento y repito que Bolivia es el claro ejemplo de lo que habría. Entonces, ¿cuál sería la modificación sustancial? Cuando Haynes ponía el ejemplo de China, de Rusia, más allá de mi ignorancia sobre la cuestión administrativa de estos estados, pero a simple vista dudo que haya una descentralización tan absoluta, sino que hay un sometimiento interno hacia una figura de la nación unitaria, tradicional, fruto tal vez de este viejo esquema eurocéntrico y que no deja un margen amplio para las pequeñas naciones que si bien están reconocidas, tienen cierta libertad y autonomía, pero ya dentro de la administración estatal no tienen este poder, en primer lugar. En segundo, en nuestro caso, y creo que en todo el mundo, no ha habido a día de hoy un, una lucha puntual más allá del tema, tal vez en el tema del extractivismo, que es a día de hoy la gran deuda que tenemos con aquellas naciones y pueblos que podría haber, el caso del Tignis, el caso de las extracciones de los salares de litio y todo el tema más contemporáneo que hay, todo se limita a este concepto de que no hay un avance y un desarrollo más allá de tratar de enfocar un cambio minúsculo y con muchas variantes, pero de alguna manera sigue estando el Estado-Nación. No podemos librarnos de esto, ni los grandes estados. Y yo a día de hoy, aquí, Haynes, mi pregunta, ¿realmente habría una nación que pierda su condición de poder, de autoridad y de soberanía sobre su territorio, que de alguna manera abarque el concepto de lo plurinacional o de lo multinacional, que también está muy vinculado? Luis Tapia hablaba de esto. También las variantes internacionales de China, algunos ideólogos de China también mencionan esta figura de lo multinacional, pero asimismo no llega a ser autónomo de lo que sería el Estado-nación que nosotros conocemos. Y creo que es bastante complicado este tema y esta figura de lo plurinacional en la actualidad. Entonces, más que todo, mi pregunta para vos, Heinz, es si realmente habría una forma, una figura de un Estado, y aquí lo reitero, que sea, que sea autónomo, que tenga esta descentralización, pero al mismo tiempo prescinda de sus figuras de poder y de soberanía sobre su propio Estado sin entrar en conflictos internos. Gracias. Ya, sí capto la pregunta. Hay que hacer una primera disquisición entre lo que es el concepto de lo plurinacional y no asimilarlo simplemente o decir que lo plurinacional siempre tiene que ver con esta cuestión de la autonomía y peor todavía, una autonomía económica, jurídica y una profundización incluso hasta llegar a decir la autonomía política, que ya sería pues, estaría un paso ya de independizarse de ese Estado, ¿no? Desde esa vista, entonces, lo plurinacional no tendría por qué quizás que desarrollarse. Y si se desarrolla de esa manera, habría sido solamente desde la vista que estaba mencionando más antes, con estos alicientes de inspiración moderna y demás, desde lo que puede entender como proyecto moderno. Incluso se podría, esto es muy conveniente al proyecto unipolar, el que pues divide y vencerás, dice, ¿no? Divide y vencerás, dale sus autonomías, y dale, y sigan hablando y rehablando de esto, de la plurinacionalidad, se peleen entre ellos mientras nosotros seguimos haciendo el buen negocio. Si es entendido desde esa vista como un elemento estratégico, bueno, pues lo plurinacional desde luego que no tiene mayores expectativas e incluso iría en contra de la tesis de una nación como tal. En este caso, un Estado, más bien dicho. Ni siquiera se podría pensar una nación de naciones. Y en el tema de lo que se vería como siempre retomar o volver a la figura del Estado-nación,
se diría que incluso antes del desarrollo de este concepto ya existían. Vamos a llamarla, estoy desarrollando un concepto para eso, pero a ver, ¿cómo lo podría poner? Organizaciones políticas que en últimas han devenido en estados.